Bueno, la charla de hoy nos compete accidente cerebrovascular isquémico. Eh, en principio, para hacer un repaso, esto es simplemente conocimientos previos, para poder, digamos, localizar la lesión una vez producido el síntoma. Recordemos que siempre hablamos de una anoxa en un individuo sano o con una enfermedad estable. Esa noxa produce una ruptura de equilibrio que lleva a una cascada de eventos en un estado subclínico hasta que esos eventos producen daño suficiente como para hacer fallar algún órgano o sistema y finalmente se producen los síntomas. El paciente siempre va a llegar con el síntoma y nosotros lo que tenemos que hacer es estimar todo ese proceso fisiopatológico desde la noxa hasta la aparición de los síntomas para comprender por qué vamos a intervenir, cómo eh, y por cuánto tiempo. Eso es la importancia de la fisiopatología. Bueno, dicho esto, tenemos que en general, cuando tenemos un insulto isquémico a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener distintas formas de presentación. Vamos a la más característica, que es la pérdida de fuerza en un hemicuerpo, ya sea de manera proporcionada, es decir, que haya una hemiparesia facio-braquio-crural moderada o severa, o que sea desproporcionada y sea una hemiparesia solamente braquial, sin afectación de crural y de miembros y braquial. Y ahora vamos a ver el porqué de esto rápidamente, porque estos son, digamos, ya conocimientos que ustedes tienen, que tienen que ver con la anatomía y que tienen que ver con la fisiología. Acá lo que mostramos es la vía piramidal, o como ustedes saben, se inicia en las células piramidales o gigantopiramidales localizadas en la corteza. De allí sus axones se dirigen hacia abajo, pasando por el bulbo, donde se van a decusar en un 95% para finalmente trasladarse al resto del organismo a través de la médula espinal sector anterior. ¿De acuerdo? La sinapsis que se presenta a nivel de la segunda motoneurona, finalmente va a hacer sinapsis con la placa motora y el músculo. Acá tenemos, como marca esta flecha, estos haces, esta vía o estos axones de la primera motoneurona o células piramidales, va a converger en gran manera a nivel de la rodilla de la cápsula interna, la rodilla posterior de la cápsula interna, es decir, todos estos haces que se van a formar en la corteza van a converger en su casi mayoría a nivel de la rodilla posterior de la cápsula interna y finalmente se dirigen en forma descendente. Esto es importante. Además, vamos a tener que a nivel de la corteza motora, por supuesto, tenemos la representación del cuerpo, llamado homúnculo, donde ustedes van a ver que todas aquellas estructuras del cuerpo que tienen mayor cantidad de receptores y movimientos más finos van a estar representados de manera más grande, ¿no? Como es la mano tiene movimientos mucho más finos, detallados y coordinados que el brazo, que el tronco, que la pierna y el pie. Por otro lado, la cara, junto con la boca en su mayor expresión y finalmente la lengua. Esta es la disposición del homúnculo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque imagínense que ustedes tienen
un infarto a este nivel, ¿m? Y probablemente este paciente presente solamente afectación del brazo y la mano del lado contralateral a la lesión. ¿De acuerdo? Si se produce un insulto isquémico de toda este área, que es el área motora, se va a producir una hemiparesia facio, ¿no? Facio, braquio, crural, contralateral a la lesión. ¿De acuerdo? Es decir, aquí remarcamos que cuando el área es menor, vamos a tener una hemiparesia contralateral desproporcionada. ¿Por qué? Porque va a haber afección de una parte del hemicuerpo y no de la otra. Proporcionada es cuando tanto cara, brazo y pierna tienen la misma intensidad de afección. Recordemos, ¿no?, este detalle, es decir, la mayoría de estos axones van a transcurrir a través de un espacio muy pequeño, que es la rodilla posterior de la cápsula interna, para finalmente descender por el tronco cerebral. Dicho de manera narrativa, vamos a tener que la primera motoneurona a nivel de la circunvolución frontal ascendente convergen sus axones por la rodilla posterior de la cápsula interna, pedúnculos cerebrales. Aquí va a formar el haz geniculado donde se entrecruza con estos pares craneanos. Luego forma el haz piramidal, que a nivel del bulbo se decusa el 95% de ellas. Por lo tanto, vamos a tener un haz piramidal cruzado que a través del asta anterior de la médula hace sinapsis con la segunda motoneurona, y esto va al sitio de acción. Por otro lado, el haz piramidal directo, un 5%, va a inervar la médula cervical y el dorso. Esto es dicho de manera coloquial. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esta charla hecha, esta introducción, diciendo que las neuronas y la barrera hematoencefálica conforman una unidad neurovascular ampliada, una red estructural y funcional cuyo fin es mantener la homeostasis. Esta comunicación entre diversos tipos celulares es mediada por diversos iones, ligandos, como por ejemplo el factor de crecimiento, citoquinas y aminoácidos, enzimas, entre otros, ¿no? Mientras que la interneuralidad, es decir, la interacción entre una neurona y otra, está mediada a través de los receptores, ¿no? Estos se encuentran, entre los que se encuentran el receptor metabolotrópico, el NMDA, N-metil de aspartato, un canal iónico activado por glutamato. Esto es, aquí tenemos el receptor y un canal iónico activado. Esta es la interacción que va a haber entre dos neuronas. Cuando el canal, ¿no?, activado por el glutamato va a permitir el influjo de iones de sodio y calcio al interior de la célula. Esto ya introducimos el primer gran concepto del daño en la lesión isquémica a nivel del sistema nervioso central. Fíjense qué importante esto, qué interesante, donde tenemos distintos umbrales. Acá tenemos una escala, una proyección cronológica en horas, y vamos a tener este número
está significando un flujo, el flujo sanguíneo cerebral expresado en mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Esto es flujo, ¿de acuerdo? 8, 12, 20, 40 y 60. Como ustedes pueden ver, hay un rango normal que va entre 40 y 60, una hiperperfusión más de 60 y por acá, debajo de esto, aparecen ya dos denominaciones, oligoemia o oligemia e isquemia. A su vez, en este segmento, ¿qué podemos ver? Un umbral de infarto, un umbral crítico y un umbral de penumbra. ¿Qué sería esto? La diferencia en el resultado del tejido después de la oclusión de una arteria, que en este caso podría ser una arteria carotidia, la diferencia de impacto se va a centrar básicamente en el flujo en el tiempo, flujo en el tiempo. Los primeros estudios que se hicieron en seres humanos datan de la década del 50, cuando en pacientes que se iban a operar de las arterias carótidas, se realizaba un pinzamiento de la misma y se medían estos flujos. Entonces, qué se observó? Que se producía una hemiparesia, es decir, una pérdida de la fuerza, digamos, del lado contralateral de donde se estaba produciendo o induciendo esta isquemia, cuando el flujo bajaba de 40. Cuando el flujo bajaba de 40, ya se producía déficit motor del lado contralateral. Este déficit motor, ¿no es cierto?, era reversible. Cuando uno soltaba la arteria, eso se recomponía. Pero, si el flujo sanguíneo cerebral caía por debajo del 30% de lo normal, mucho menos que esto, es decir, por debajo de 40 en realidad, y mucho más todavía, ya había un daño neurológico irreversible. También se observó que el desarrollo de las secuelas es un proceso que depende de esto, del factor tiempo, es decir, flujo en el tiempo o perfusión en el tiempo. Los valores bajos del flujo sanguíneo cerebral son tolerados, pero por un corto periodo de tiempo. Mientras que los valores un poco más altos, aún siendo un poco más altos en el periodo de oligoemia debajo del rango normal, necesitan mayor tiempo para que ocurra finalmente el infarto. Fíjense esto en minutos, esto es un estudio, no importa cuál. Este es el control, luego se hace oclusión de la arteria cerebral media y se van tomando imágenes a los 10 minutos, 1 hora, 2 horas y 4 horas. Lo verde indica un flujo adecuado. Lo azul implica parénquima amenazado. Lo azul más oscuro es cuando ya aparece necrosis o infarto, y toda un área de penumbra, se denomina, ya lo vamos a ver más clarito, que con el paso del tiempo, fíjense, esto se hace más denso, por lo tanto, ¿qué vemos? Que este área de penumbra
finalmente termina en infarto. Es decir, volviendo a esto, la perfusión baja, debajo del rango normal, sostenida en el tiempo, produce lesión. Acá hay gran amenaza, acá ya hay secuela, ya hay infarto. Bien. ¿Qué pasa con los umbrales de las alteraciones metabólicas cuando se compara con el electroencefalograma, que es un estudio que registra la actividad eléctrica del cerebro? Varios investigadores estudiaron esta relación durante la compresión, como habíamos hablado, de la arteria carótida. Y vemos que el electroencefalograma se ralentiza cuando el flujo sanguíneo cerebral medio, desde ya, cayó por debajo de 23 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Es decir, fíjense cómo está marcando el electroencefalograma, cómo va cayendo, ¿no? a nivel de la caída del flujo, ¿no? Área de penumbra, dijimos, y esto ya es el núcleo del infarto, por debajo de menos de 20 mililitros por 100 gramos de tejido, pero a medida que va cayendo, el electroencefalograma se ralentiza. Mientras que cuando sigue bajando por debajo de 15 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, el electroencefalograma ya se volvería plano. Estudios con PET, ¿no? Con la tomografía por emisión de positrones en seres humanos, muestra que más allá de cierto límite de tiempo, que generalmente es un poco menos de una hora, el núcleo isquémico corresponde a valores inferiores a 7 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto a 12 mililitros. Entre 7 y 12 ya se produce el núcleo isquémico. Mientras que la penumbra, toda esta zona amenazada que veíamos, la penumbra es un tejido que sufre desde ya el deterioro por la anoxa, por el insulto isquémico, pero estructuralmente aún se mantiene intacto y estructural y funcionalmente, y potencialmente es salvable. Potencialmente es salvable. Y acá viene la importancia de conocer todo esto que estamos nombrando. Es una cascada fisiopatológica, es una cronología del daño cerebral. Entonces, cuando vamos a actuar nosotros terapéuticamente, elegimos en qué momento será mejor intervenir para reducir el daño. Bien, entonces, la penumbra corresponde a este área que nombramos y corresponde cuando el flujo sanguíneo cerebral está entre 17 y 22, ¿no? Como límite superior, más o menos por acá, y entre 12 y 7. Dijimos que 12 y 7 para abajo es el núcleo ya infartado, la penumbra está más o menos a este nivel. Como mínimo 12, ¿no? Tomemos 12 y 22. Aquí, en este tenor de flujo sanguíneo cerebral, es cuando se produce este área de penumbra, ¿no? Por lo tanto, salvar este área de tejido es, como dijimos, el objetivo terapéutico, ¿no? Para quitar, digamos, esta situación y llevar
el flujo hacia arriba. Otro compartimento dijimos que se denomina oligoemia. La oligoemia, vamos a ir aquí atrás, oligoemia, que representa tejido levemente hipoperfundido de rango normal hasta 22 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. En estas circunstancias no corre en dichas, en realidad en circunstancias no adversas, no corre riesgo de infarto. Sin embargo, en algunas situaciones en las cuales se presenta hipotensión, fiebre, acidosis, este tejido que se encuentra oligoémico puede pasar a formar parte del área de penumbra y finalmente, si se establece en el tiempo, esta situación sistémica termina agrandando, como vimos acá, el núcleo de infarto. Bien. Entonces, si uno, como vemos esto es claramente una cascada fisiopatológica, donde ustedes tienen el insulto, ¿no? Y todo lo que comienza a ocurrir. Es decir, esta es una sucesión de procesos concatenados uno con otro. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo suprimo esta situación, bloqueo esta primera situación, esta no va a ocurrir. Por eso se llama cascada. Uno depende del otro. Hay varios estudios que demostraron que la reacción inflamatoria que se produce en el tejido cerebral también se produce en múltiples patologías agudas, patologías agudas del cerebro, ¿no? Y particularmente en el accidente cerebrovascular, donde se llama una respuesta neuroinflamatoria. El proceso neuroinflamatorio depende del lugar, el periodo y el curso que tenga la noxa. Hablamos, siempre el tiempo es muy importante. El curso de la noxa, obviamente, no es lo mismo un evento trombótico que un evento embólico o un evento sistémico de shock. El daño cerebral que sigue al accidente cerebrovascular isquémico produce necrosis y apoptosis, ¿no? Vamos tomando estos parámetros que hablamos, como después vamos a ir cada vez robusteciendo más la idea, pero ya vamos introduciendo algunos datos, ¿no? Dijimos neuroinflamación, depende del lugar, el daño produce necrosis y apoptosis. Todo esto impulsa una reacción inflamatoria controlada debido a la producción de ROS, quimioquinas o citoquinas. Este proceso surge en la microcirculación e involucra varios tipos celulares, como las células inmunes innatas, ¿no? Que, por ejemplo, son las células de la microglía, las células inmunes adaptativas, que son, por ejemplo, los leucocitos, que causan daño tanto de la neurona como también su muerte. Entonces, aquí en este proceso tenemos las células inflamatorias inmunes, innatas, como la microglía, pero también tenemos la participación de los linfocitos. Luego que se produce la inflamación en el cerebro, se intensifica la descarga de múltiples citoquinas, tanto en el tejido cerebral dañado como en la sangre periférica. Estas citoquinas son los mediadores importantes durante una reacción inmunoinflamatoria inducida por un ACV o accidente cerebrovascular,
y están involucradas en la progresión del infarto e influyen en la gravedad y en el resultado final de la enfermedad. Fíjense cómo aquí podemos describir que una vez que se produce el evento isquémico hay anaerobiosis. Se instala el metabolismo anaeróbico. Hay alteración iónica. Se produce activación y eliminación de glutamato. Aumenta el influjo, la entrada de calcio. Se libera óxido nítrico y ROS. Y hay daño de la neurona, de las células gliales. Y esto además, la liberación de glutamato lleva a la excitotoxicidad, que va a empeorar el daño celular. Y la alteración en la despolarización aumenta la liberación de glutamato, aumenta el influjo de sodio y este va a producir edema citotóxico. Bien. En el ACV la base del daño neuronal está en la escasa o incluso la nula producción de energía. ¿Debido a qué? Debido a la noxa. ¿Cuál es la noxa? La hipoxia. La inactividad de las bombas dependientes de ATP genera una alteración de iones que es la responsable de la excitotoxicidad y o la muerte neuronal o glial. Como respuesta tisular se activan vías inflamatorias y favorecen el incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la inflamación o infiltración, leucocitaria y el edema cerebral. Esto significa que toda esta producción inflamatoria va a terminar finalmente aumentando o alterando la permeabilidad selectiva de la barrera hematoencefálica. La excitotoxicidad es un evento inherente al encéfalo como factor desencadenante de muerte celular. Este evento, ¿no?, lleva a muerte celular. El principal neurotransmisor excitatorio cerebral es el glutamato, que cuenta con dos grandes tipos de receptores neuronales: los metabotrópicos y los no metabotrópicos, dentro de los que se encuentran se abrevia con las letras NMDA, que significa N-metilde aspartico, la kainato y el AMPA. El receptor más prevalente es el N-metilde aspartico. Se caracteriza por estar acoplado a un canal iónico permeable a sodio, calcio, zinc y potasio. Cuando el glutamato se une a este receptor, permite el ingreso de sodio y calcio. El ingreso de sodio y calcio va a producir lo que se llama la despolarización neuronal. Cuando la despolarización neuronal se sostiene, empieza a ser la génesis de la muerte en la excitotoxicidad y se da a través de dos procesos: la liberación de glutamato con el reclutamiento de neuronas adyacentes y la incapacidad de repolarización que desencadena el edema citotóxico. La hipoxia, generada por el insulto isquémico, provoca la despolarización mantenida de algunas neuronas
y la constante liberación de glutamato en la unión sináptica. Induce la despolarización de las neuronas postsinápticas de esta manera y la incapacidad que mencionamos de repolarizarse conduce al edema citotóxico y en algunos casos a la muerte celular. Otros tipos celulares como los astrocitos pueden presentar edema citotóxico y posterior muerte al no existir suficiente ATP para mantener el gradiente eléctrico. Y además existe una alteración en la barrera hematoencefálica donde, como mencionamos, se incrementa la permeabilidad, es decir, se pierde esa capacidad de permeabilidad selectiva que tiene la barrera hematoencefálica y favorece cambios celulares y la inducción de enzimas como las metaloproteinasas de la matriz. El incremento de los niveles del calcio a nivel intracelular afecta a diversas organelas celulares como la mitocondria y causa la alteración del potencial necesario para la generación de ATP, la inducción de la producción de radicales libres de oxígeno y la liberación de citocromo C. En los ribosomas, por otro lado, se facilita la liberación de catepsinas que catalizan la activación de las caspasas, principales ejecutores de la muerte celular por apoptosis. Gracias al aumento de la permeabilidad de la membrana, secundario al descenso del pH intracelular. Estos son, digamos, todos los mecanismos, que los vamos a ver un poquito más en detalle, del por qué el calcio, el aumento del calcio intracelular, induce la muerte por apoptosis, pero también induce la muerte celular. La muerte celular es uno de los ejes primordiales en la génesis de la lesión cerebral. La vía final es el resultado del consenso entre estímulos internos, que es el déficit en la producción de moléculas de energía para mantener el gradiente iónico, y otros externos, ligados como el factor de necrosis tumoral y el llamado Fas ligando. Este consenso favorece o no, a veces, un proceso programado de muerte que tiene repercusión en la inducción de la respuesta inflamatoria. Y la mitocondria es la organela fundamental para definir, en la mayoría de los casos, la vía de muerte celular. Durante la hipoxia se inhibe la fosforilación oxidativa y se obtiene energía a través de la glucólisis anaeróbica, que implica menos moléculas de ATP y un incremento en la producción de hidrogeniones. Si persiste el insulto isquémico o la hipoxia y cuenta con la capacidad de activar el complejo enzimático, se desarrolla muerte celular programada, o sea, apoptosis. En la actualidad, se describen 5 formas de muerte en este apartado de ACV isquémico. La apoptosis, la autofagia, piroptisis, necroptisis y necrosis. La elección de cualquiera de estas vías no es definitiva, sino que tienen un curso dinámico. El tipo de muerte tiene impacto en el nicho celular para la menor o mayor activación de las vías de inflamación. En la necrosis, por ejemplo, existe una degradación celular no controlada, la cual se caracteriza por la liberación hacia el exterior de componentes intracelulares que modulan de manera positiva la inflamación. La apoptosis, por otro lado, se caracteriza por la mediación de caspasas en la organización de los detritos celulares con una baja repercusión inflamatoria. La necropsis es una vía en la que, en principio, las condiciones favorecen una muerte por apoptosis, pero ante la ausencia de ATP, prescinden de las proteínas como las caspasas para inducir la muerte celular.
Y la autofagia su fin principal es la preservación celular a partir del catabolismo de las organelas y se caracteriza por la formación de autofagosomas. Y la piropsis es la respuesta a un proceso infeccioso intracelular que en términos del ACV isquémico no va a estar presente porque el ACV isquémico es un proceso inflamatorio pero estéril, ¿no? No es infeccioso. Por lo tanto, si podemos resumir el tipo de muerte que se presenta en el ACV isquémico, vamos a decir que vamos a tener apoptosis, autofagia, piropsis y necrosis. Perdón, autofagia, necropsis y necrosis. Necropsis con P, necropsis y necrosis. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Acá vamos ya a entrar en detalle eh, a ir desglosando un poquito los términos más grandes que hablamos al principio, los vamos a ir desglosando un poquito. Entonces, el insulto isquémico lleva a la deficiencia de glucosa y oxígeno. Esto, como dijimos, induce la despolarización de las células neuronales y liberan glutamato de la terminal presináptica a la posináptica. Este último va a estimular los canales de sodio-calcio junto, dijimos, a estos receptores, ¿no? Estos receptores, que son los N-metildeaspartato. Facilitan el influjo de calcio hacia el interior de la célula y ya alteran la homeostasis iónica, lo que va a terminar en una sobrecarga de calcio tanto en las mitocondrias, ¿no?, como en el citosol. Estos cambios van a terminar estimulando una variedad de proteasas, lipasas, quinasas, fosfatasas, radicales libres, también procesos biológicos que causan muerte celular, como la activación del estrés oxidativo y, por ende, el deterioro mitocondrial. En general, estas disfunciones se denominan excitotoxicidad e implican a los receptores, el N-metildeaspartato o aspartico, los receptores de ácido alfa-amino 3-hidroxil 5-metil 4-isoxalapropiónico y los receptores cainitia. Esto no es importante, estos receptores, ya se los digo, pero sepan que existen y vamos a ver cuáles son por ahí los más relevantes. Los NMDAR actúan como en realidad un arma de doble filo. Ven que hay unos que son los GLU-N2B y los GLU-N2A. Porque, digamos, funcional y estructuralmente se observó que la activación de la subunidad B desencadena excitotoxicidad durante el ACV isquémico y la posterior apoptosis, mientras que la activación de las subunidades A ejerce un efecto neuroprotector. De manera que uno puede proponer que si uno puede lograr la supervivencia es a través de los NMDAR sinápticos, ¿no? Mientras que los extrasinápticos son los que van a ser más perjudiciales. Bien.
Eh, Habíamos mencionado al inicio la disfunción mitocondrial como uno de los estandartes en toda la lesión posterior y el estrés oxidativo, ¿no? Dijimos que las mitocondrias son esenciales para mantener la homeostasis energética. Por ende, cuando la síntesis de ATP y el equilibrio energético se ven alteradas por la falta de glucosa y oxígeno, el estado y la función de las mitocondrias van a sufrir un daño sustancial. El ingreso de calcio, como dijimos, conduce a la apertura del polo de transición de permeabilidad al citocromo C y se libera a nivel de la mitocondria. Al mismo tiempo, la insuficiente cantidad de ATP desencadena la despolarización de la membrana mitocondrial, que se caracteriza por la entrada de sodio y la salida de potasio. ¿Mm? Antes de la disfunción mitocondrial, la deficiencia de energía conduce al estrés oxidativo que daña gravemente las células y todo el tejido cerebral. El estrés oxidativo acompaña varios procesos patológicos y resulta en una activa producción de los ROS. ¿Mm? Como sabemos, los ROS son moléculas que producen gran daño en los estados mórbidos. Y esto se produce fundamentalmente ante la oxidación a nivel de la mitocondria. Cuando el daño que causa la excitotoxicidad, el estrés oxidativo y las disfunciones mitocondriales en el ACV isquémico conlleva una variedad de alteraciones celulares que llevan a la muerte programada o no programada, como lo mencionamos. Por lo general, la muerte, dijimos, por un lado, apoptosis y autofagia, que son, recordemos, células funcionalmente normales, mientras que la muerte celular no programada, que implica la necrosis, y probablemente sea causada por estímulos externos. Estas células, obviamente, la muerte celular por necrosis son células no funcionantes. La falta de oxígeno y de glucosa a nivel de núcleo isquémico va a producir lo que llamamos la necrosis irreversible. Por el contrario, volvemos a repetir que el daño menor o en menor tiempo va a producir un área de penumbra que va a ser responsable de los procesos de muerte celular reversibles, como es la apoptosis y la autofagia. La autofagia es una vía de autoprotección que mantiene las células homeostáticas, produce más bien la homeostasis celular y promueve la supervivencia. Lo que hace degrada la circulación de proteínas de larga vida, proteínas mal plegadas, proteínas agregadas, organelas dañadas, para de esta manera obtener energía y la autofagia se puede dar en una serie de células, ¿no? Tanto las neuronas como las células gliales y las células endoteliales. La autofagia puede ejercer efectos beneficiosos o perjudiciales, ¿no? Si una autofagia es moderada en actividad, se puede ayudar a degradar las proteínas agregadas, mientras que si es inadecuada, finalmente va a producir muerte celular. Y la autofagia promueve la
el desarrollo de los que son los autofagosomas, que es cuando ya se produjo la célula, ya produjo, digamos, la fagocitosis de los elementos que mencionamos. Y por otro lado, la apoptosis, finalmente, la apoptosis es una forma celular altamente regulada, de muerte celular altamente regulada y dependiente de energía. Se caracteriza por los cambios morfológicos de las células, son la contracción celular, se condensa el citoplasma, se degrada la membrana celular y se forman los cuerpos apoptóticos. Y la isquemia cerebral conduce a la disminución de ATP y, por último, esto va a producir apoptosis celular, ¿dónde? En el área de penumbra. Habíamos hablado de la inflamación. Bueno, la inflamación es un componente clave en la patogenia del accidente cerebrovascular. Existen casi todas las etapas. Se inicia con la liberación de los DAM, de las células lesionadas o de las células muertas. Durante todo el proceso de inflamación, varias células se activan, como las células de la microglía, macrófagos y linfocitos T. Además, se estimula la producción de citoquinas relacionadas con la inflamación, como interferones o quimiosinas. El aumento también de citoquinas proinflamatorias, que conduce a la pérdida de la permeabilidad selectiva de las células, digamos, de la membrana o de la barrera hematoencefálica por la activación de las células endoteliales y pericitos. Y esto obviamente conduce al edema cerebral. Durante el ACV isquémico, la microglía representa la principal especie de células inmunes que son residentes en el cerebro y son las primeras células que se reclutan luego de la noxa. Estas células producen citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, vieja amiga, y factor de necrosis tumoral alfa. Y también produce citoquinas antiinflamatorias, incluida el antagonista de la interleuquina 1R y la interleuquina 10.